Amigos, amigas, muy buenos días nuevamente. Por acá les saluda Gerardo Andrés Flores y a partir de este momento los voy a acompañar con entrevista y rápidamente, ya hay que decir a quién tenemos en el estudio. Tenemos al doctor Joel Horta, abogado y analista político, precisamente para tratar un tema de interés nacional. El Poder Ciudadano se reconstituye porque el día de ayer la Asamblea Nacional obviamente designó ya por votación, por elección, por todo el hemiciclo a las nuevas figuras que estarán frente a estos importantes cargos del Poder Ciudadano. Doctor Joel, bienvenido. Muchísimas gracias por su visita acá a nuestras pantallas de Canal I. Lógicamente, bueno, para los venezolanos, tras la renuncia del fiscal general, ex fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, luego de los acontecimientos de enero, hay que contextualizarlo, pues ellos renunciaron a esos cargos y evidentemente la Asamblea Nacional tomó el timón para someter a elección las nuevas figuras. Para el doctor Horta, esta reconfiguración, estos perfiles de estas dos personas que ya usted nos va a nombrar, ¿qué representa para el país? Gracias por la invitación a Canal I, a ti, Gerardo Andrés. Significa un paso importante en lo que anunció en su momento el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Rodríguez. Jorge Rodríguez habló enseguida de lo que ocurrió el 3 de enero, como bien lo mencionaste, el 5 de enero, cuando se instala la Asamblea Nacional y juramenta a la entonces vicepresidenta ejecutiva como presidenta encargada. Acto seguido emana de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una sentencia donde se aclara el tema de las ausencias absolutas o la ausencia temporal del presidente de la República. En la Constitución Nacional existe una laguna jurídica sobre ese punto, porque están claramente definidas cuáles son las causales para poder hablar de la ausencia absoluta o la ausencia temporal. Las circunstancias bajo las cuales el entonces presidente Maduro es extraído del territorio venezolano junto a la primera dama y diputado en ejercicio Cilia Flores, genera una gran expectativa y, por supuesto, el gobierno comenzó a hablar de un nuevo tiempo político. Por fortuna no se rompe el hilo constitucional, se hace efectivamente lo que plantea la Constitución, no hay un colapso de la Fuerza Armada Nacional y permite comenzar una nueva relación, un restablecimiento de las relaciones diplomáticas y ahora consulares también con los Estados Unidos de América y, por supuesto, eso llevó inmediatamente a la modificación de la ley de hidrocarburos, llevó de igual manera a la aprobación ayer de la ley de minas y se produce entonces, dentro de la reinstitucionalización de la cual se habló ese 5 de enero, se comienza por solicitar, porque esa fue la verdad, solicitar la renuncia de quienes ostentaban la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, para iniciar ese proceso con el Poder Ciudadano. Se postergó la decisión de la designación por parte de las distintas fracciones que hacen vida en la Asamblea Nacional para la designación de ambos cargos, buscando el consenso de todas las fuerzas políticas. Ese consenso tan ansiado no se logró de manera absoluta. Entendemos y conocemos que efectivamente la mayoría parlamentaria la ostenta el oficialismo, una pequeña fracción de unos 29 parlamentarios de la oposición venezolana, que está además seccionada en 3 fracciones de oposición. Así es como observamos ayer. Escuchamos declaraciones de algunos parlamentarios manifestando que no había ocurrido nada especial con esta designación. Yo difiero de ello. Yo creo que ha sido un paso muy, muy importante para la República el que esté ahora
en la dirección del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de Venezuela, un hombre con las características del doctor Larry Leboe, quien viene de ejercer cargos importantes justamente en el tema del manejo de los derechos humanos. Hay que recordarle a la gente, incluyendo a los parlamentarios que lamentablemente ayer no votaron de manera consensual, que era lo óptimo para dar una señal al país que estamos en un rumbo distinto, efectivamente, tanto de parte del gobierno y el oficialismo como de parte de la oposición. A mí me gustó mucho escuchar a la presidenta Rodríguez cuando dijo que aquí se había acabado el extremismo. Y el extremismo es de parte y parte, tanto del sector oficial como del sector opositor. Pero no solo la designación del doctor Leboe, que efectivamente goza de la simpatía y goza de la confianza de la Presidenta de la República, de la Presidenta encargada o de la Presidenta encargada. Correcto. Ambas maneras está bien decirlo. Y quiero que la gente y esos parlamentarios, insisto, recuerden lo que pasó cuando el doctor Escobar Salón fue nombrado fiscal general de la República en tiempos del segundo mandato del presidente Pérez, que efectivamente se produce el enjuiciamiento al presidente Pérez, la salida del presidente Pérez y comienza todo el caos institucional de Venezuela, llevándonos a estos tiempos, porque no estaba el país preparado para lo que sucedió en ese instante. Sale el presidente Pérez, asume el presidente Lepage, que era presidente del Senado y del Congreso, y luego el doctor Ramón J. Velázquez. Eso produce luego la elección del presidente Caldera y luego la elección del presidente Chávez. Y este repaso histórico, doctor Horta, es interesante, ¿no?, conocerlo, quizá para las nuevas generaciones que no conocen cómo se hacía quizá, o la forma de hacer política hace un tiempo. Y permítame que lo interrumpa, doctor Horta, dentro de esa reconfiguración de poderes, ese refrescamiento, evidentemente, que se está haciendo tanto en el Ministerio Público con el doctor Leboe y en la Defensoría del Pueblo con la doctora González Lobato. Es importante que reconstituyan, por supuesto, el poder ciudadano. Son perfiles muy particulares, ¿no? Siempre va a existir crítica, evidentemente, de algunos sectores, tanto de la oposición como otros sectores de la sociedad, pero usted hablaba del perfil político que tiene, en este caso, para iniciar con el doctor Leboe. ¿Reconstituye, como analista político, doctor Horta, reconstituye críticamente más de lo mismo, o efectivamente el perfil del doctor Larry Leboe se ajusta al trabajo minucioso e importante que se debe realizar dentro del Ministerio Público? Yo estoy convencido que Larry Leboe no tiene nada que ver con el perfil de fiscales anteriores. Y lo mismo ocurre con la doctora González Lobato, a quien conozco mucho más que al doctor Leboe. Debo decir que me satisface plenamente su designación. Conozco de su posición política, de su posición ideológica, además, no dependiente, no militante de ningún partido político. Efectivamente, es una mujer que milita en la academia, no milita en la política partidista. Algo fundamental e importantísimo para lo que estaba ocurriendo en este país. Porque lo vimos inicialmente con la designación de la doctora San Juan en el Ministerio de Educación Superior. Una persona de igual forma con un perfil independiente. Muchos de nosotros, quienes hemos estado hablando de la necesidad de arrinconar a los extremos y de ir hacia el gran centro político donde milita la mayoría de los venezolanos hoy día, que no se identifican ni con la oposición extremista ni con el oficialismo extremo, sino que busca más bien estar en ese rango de la independencia, claro, y hoy día es la mayoría. Es muy importante lo que ocurrió, porque ahora, que lo anunció también el diputado Rodríguez, viene un proceso de cambios dentro del Consejo Nacional Electoral. Se habla de igual forma de la solicitud de renuncia y de la jubilación de algunos de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y luego, para complementar el tema del poder ciudadano, vamos entonces al poder electoral y luego
al Poder Judicial. Se habla de la posible salida de cerca de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que no es poca cosa, para... Dando noticia. Bueno, estoy dando doctor. algunos tubazos para que me gusta irle diciendo al país lo que va a ocurrir probablemente. Uno no tiene una bolita de cristal, sin embargo, escucha y debo manifestar que estoy convencido que no nos vamos a quedar allí, porque el Ministerio Público no es capaz de hacer su trabajo solo cambiando la figura del fiscal general o la Defensoría del Pueblo, sino que tiene que ir aguas abajo. Bueno, es que usted hablaba de una reinstitucionalización precisamente de los poderes públicos. Es correcto, y entonces veremos cómo, luego de ello, tenemos que ir hacia la modificación de la ley del trabajo, tenemos que ir a la modificación de las leyes de orden tributario para poder flexibilizar aún más el tema de la economía venezolana. Claro. Veremos también cambios importantes en algunos ministerios, en viceministerios, vicepresidencias. Yo he sido un proponente de la necesidad de un gobierno de amplia base, de un gobierno de amplitud nacional, para poder aterrizar el discurso que en Venezuela cabemos todos. Bueno, demostremos que efectivamente todos podemos estar construyendo un mejor país donde nos sintamos cómodos quienes militamos en la oposición de manera independiente y quienes están en el oficialismo. Hemos observado todos los venezolanos la modificación en el discurso de la actual presidenta encargada, hemos visto la modificación del estilo confrontativo por parte del gobierno nacional. Hemos observado también cómo se ha bajado el tono a nivel de los medios de comunicación que están en manos del oficialismo. Hemos observado también una mayor amplitud para decir todas estas cosas en los medios privados y, por supuesto, que hemos escuchado hablar por parte del Ejecutivo Nacional de un nuevo momento, de un nuevo tiempo político que se vive en Venezuela. No, y efectivamente es así, Gerardo. Sí, definitivamente se vislumbra, doctor Joel Horta, analista político, quien tenemos el placer de tenerlo acá en entrevista ahí, de un proceso de cambio incluso necesario, ¿no? Para el país. Creo que el 3 de enero de 2026 marcó definitivamente un antes y un después, y parte de la institucionalización y reinstitucionalización de los poderes, pues está ocurriendo eso. Usted hablaba también de que seguramente van a venir cambios en el Consejo Nacional Electoral, que son cambios trascendentales para el país. Rápidamente, doctor, muchas personas desconocen también cómo fue el proceso, y disculpe que vuelva al punto, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección de estas dos personas, tanto del doctor Deboe como de la doctora Eglé González Lobato, dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional? Hubo muchas postulaciones, muy brevemente para que nos comente. Sí, se establece un baremo para verificar las credenciales de cada uno de los postulados. Se constituye una comisión que evalúa una comisión legislativa que evalúa todo el tema de las credenciales, y luego se selecciona es como un filtro esa comisión para seleccionar los mejores perfiles. Y luego de ello, hay que decírselo al país, va esa comisión junto con el alto gobierno a definir quiénes, en definitiva, por los acuerdos políticos, buscando el consenso, por supuesto, deben ser los elegidos por el seno de la plenaria. Ese es el procedimiento legal, el procedimiento constitucional establecido, porque estos son cargos de altísimo interés para la República y, como indicamos minutos antes, la designación de personas que no militan o no militaron en algún momento en el PSV o en cualquier partido del Polo Patriótico nos da garantía de una mayor independencia
de los poderes públicos, que es la piedra angular de cualquier sistema democrático. Y estoy convencido que en los próximos 18, 24 o 30 meses, que es lo que está en interrogante, en gran interrogante, cuándo se va a un nuevo proceso electoral, previo estaremos observando esa reinstitucionalización. ¿Para qué? Para culminar con el hecho electoral, que es la expresión máxima de la democracia cuando cada ciudadano deposita su voto en la urna electoral, pero previo a ello tenemos que depurar los poderes públicos, tenemos que hacer el camino para que esa elección sea el sello que ponga fin a la crisis política, económica y social que hemos vivido durante largo tiempo. Importante, doctor Horta, y aprovechando el tiempo, por supuesto que sea muy rápido en televisión, sabemos que el poder ciudadano es un poder vital. Muchos analistas políticos, historiadores, que manejan, por supuesto, el tema político y los últimos años dentro del gobierno bolivariano. En este caso, hay altas críticas al poder ciudadano. Se dice que son errores por el tema de los derechos humanos. Bueno, ciertamente. Es un tema, digamos, para ir... Fíjate, Gerardo Andrés, es tan vital que la ley de amnistía, que se han acogido a ella cerca de 7.500 ciudadanos venezolanos que hoy día están en libertad, si no se hubiese aprobado esa ley de amnistía, no nos imaginábamos los venezolanos que existía esa cantidad de presos, sí, por motivos políticos. Sí, señor. Y han seguido saliendo. Ahora, como dijo el general López Contreras, hay que tener calma y cordura. Ese proceso después de 27 años del ejercicio del poder de Gómez, a la muerte del presidente Gómez, del benemérito, ejerce la presidencia su ministro de guerra, que era el general López Contreras, y allí comienza la transición hacia la democracia venezolana, que pasó después por Medina Angarita, por el general Medina, y luego desencadena en el trienio de Rómulo Betancourt. Interesante esa parte de la historia. Por supuesto, porque es que los procesos políticos tienen un ciclo y no podemos acelerar las cosas. Eso es como un embarazo. El embarazo tiene 9 meses. Si el niño nace antes del 6º mes, ese embarazo será inviable. Después que ese niño nace, no hace sino estar inerte y que le den su tetero hasta que luego se sienta, después gatea, después camina, después corre y después los papás enloquecemos y decirle, ya, quédate tranquilo un ratico. Doctor Horta, y eso nos corresponde para finalizar con la democracia. Parte de esta entrevista, interesante de por sí, ¿qué le augura usted a estas dos designaciones para el país? Le auguro mucho éxito, tienen una gran responsabilidad el doctor Larry de Boe, la doctora González Lobato, y estoy convencido que los veremos resarcir a los venezolanos en sus derechos humanos y aspiramos que se convierta el poder ciudadano en la herramienta digna que tengamos todos quienes hemos nacido en este país para garantía de nuestros derechos. Doctor Joel, como siempre, un placer para nosotros acá en Canalí por su participación. Lamentablemente el tiempo se nos va. Repetimos, estamos con Joel Horta, abogado analista político, quien, bueno, estuvo dándonos a conocer, refrescándonos un poco el tema de esta designación importante del Poder Ciudadano, que pica y se extiende, porque apenas al día de ayer es que fueron designados. Nosotros nos corresponde finalizar, colocarle el punto final a la entrevista pero por supuesto no se aparte de la excelente programación que como siempre les ofrece nuestras pantallas.